tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Mi recomendación de esta semana es Frankenstein, de Guillermo del Toro, que pues triunfó en el Festival de Venecia, y yo tuve entonces la sensación de asistir al nacimiento de un clásico, que es una cosa maravillosa. Sin duda es la culminación de la carrera artística de Guillermo del Toro y desde el 7 de noviembre está en Netflix. Razones para verla. Frankenstein de Mary Shelley es una de las grandes obsesiones artísticas del Toro, que desde siempre habla de esta escritora que en 1818 y con solo 21 años inventó esa relación de un científico ambicioso y su criatura, a la que condenó a la soledad y a la tristeza. Del Toro adora tanto a Mary Shelley que siempre cuenta que hace unos años se encargó la réplica del escritorio de esta escritora para, digamos, que tocar, ¿no?, y ponerse en contacto con la fragilidad y la humanidad de esta joven visionaria. Elementos importantes de Frankenstein. Empezamos por los intérpretes. Oscar Isaac hace del doctor Frankenstein, que está maravilloso, y Jacob Elordi interpreta a la criatura, una criatura que visualmente está hecha con un maquillaje como de alabastro y que no solamente no tapa la interpretación, sino todo lo contrario. Es detrás de ese maquillaje de horas y horas, el personaje de Frankenstein tiene una hondura y una tristeza y una humanidad que realmente es increíble. También hay algo que me importa mucho, que es cómo reescribe a Shelley, él mete elementos que a mí me parecen fundamentales, como son el perdón y la relación padre e hijo. Esa relación padre-hijo que ha dicho del Toro que a él le ha servido para resituar a la relación que él ha tenido con su padre y también a su propia sensación de padre, y que me parece completamente revolucionaria en este momento, ¿no? Porque es una narración, es un viaje hacia el perdón, hacia la humanidad, hacia los peligros de la tecnología y las consecuencias deshumanizadoras. Y luego, por otra parte, hablábamos de la culminación de lo visual, porque crea un siglo XIX físico. Por supuesto, todo es analógico, y en esta película del Toro huye como de la peste de lo digital. En definitiva, Frankenstein de Guillermo del Toro a mí me parece una joya. Y vamos ya con la script de hoy. Tenemos esperando a Irene Escolar y a David Trueba. Así que empiece la script. Pues ya tenemos por aquí a Irene Escolar, que era una deuda, es verdad, hola Irene. Hola, una María. Entrevista deuda que venía de Las largas sombras de Clara Roquet, de Las abogadas, la mujer que lo hace todo. Ojalá, me encantaría. Bueno, ¿en qué estás en este noviembre? ¿En qué estoy? Pues mira, estoy estrenando La Ruta, la segunda temporada de La Ruta Ibiza, que me hace muy feliz estar en este proyecto. Y estoy preparando una función que se llama Personas, Lugares y Cosas, que estrenaremos el 25 de noviembre en la Sala Grande del Teatro Español. Y también me tiene muy entusiasmada porque es una función que habla sobre las adicciones a sustancias y estoy muy contenta con el proceso y con todo. Claro, es que a ti, los periodistas, te hemos tratado siempre como la jovencita. Claro, sí, porque por Irene y tal, es verdad que yo en teatro te he visto muchas veces hacer de joven, de la niña, de tal, de cual, de nada, personajes con enjundia, pero siempre muy... claro, eres la protagonista de esta obra. ¿Y qué le pasa a esta protagonista? Pues Emma, que es el nombre de la protagonista, ella entra ella es actriz y entra en un centro de rehabilitación
para desintoxicarse del consumo problemático que tiene con el alcohol, la cocaína y las benzodiazepinas. Y entonces la función hace una analogía bastante interesante, creo, sobre las similitudes que tienen los grupos de terapia y los procesos de ensayo, de creación de una pieza, de lo que sea, cine o teatro, ¿no? Los procesos de ensayos en general. ¿Y qué similitudes tiene? Bueno, perdona, primero cuéntame quién es el autor, quién dirige, tal. El autor es Duncan Macmillan, es un texto anglosajón que está brillantemente bien escrito, de las cosas mejor escritas a las que yo me he enfrentado, la verdad. Es un reto increíble. Y la dirige Pablo Messiez, que es pues un regalo trabajar con él, la verdad. Después, si quieres, hablamos de por qué, pero creo que la energía que desprende, el amor que da, el grupo que genera y todo es algo que ojalá siempre fuera así. Y se ha venido hablando mucho de esto, ¿no? De cómo cambiar esas maneras de estar en un set o de estar en un espacio de ensayos y que la manera de ejercer el poder sea diferente. Sí. Yo creo que con Pablo eso es un caso es un ejemplo muy claro. Y da muchísimo gusto. Estamos todos, somos 14, estamos ahí entusiasmados de estar con él y se nota en el ambiente, ¿no? Y es que la verdad es que la interpretación, lo hablábamos con, o sea, el cine, el teatro, las ficciones son importantes, a veces se transmite a la sociedad como partes anecdóticas, pero es que en realidad nos están hablando de cosas que o sea, tienen muchísima fuerza en cómo se narra, cómo lo interpretamos y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, los referentes, esto que hablabas de cómo se administra el poder en el teatro, cómo se administra el poder en el cine, es algo muy, muy relevante. Y me estabas diciendo, es un poco para ir troceando, me estabas hablando de la similitud entre un ensayo y una terapia de adicciones. Bueno, o sea, la función se llama Personas, Lugares y Cosas porque habla de las personas que te hacen querer recaer, los lugares que asocias con el consumo y las cosas que pueden ser un desencadenante. Personas, lugares y cosas. Que yo digo en la función, eso es básicamente todo. Y tienes razón. Cuando tú vas a una terapia de grupo, yo ahora tuve la suerte de que me abrieran las puertas de un centro y que el grupo estuviera de acuerdo, sabiendo que yo era actriz y que estaba preparando este personaje para, bueno, que me han dejado ir a escuchar, básicamente. Entonces he estado, pues no sé, creo que 4 meses yendo todas las semanas y ha sido de las cosas más no sé, más especiales y que he hecho nunca. Y me ha sido muy transformador y muy, 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 muy interesante. Y estoy muy agradecida, claro, porque bueno, es como si alguien se mete en tu terapia y escuchan todas tus intimidades y han sido muy generosos conmigo. Creo que porque también había algo de entender que está bien que esto, o sea, que la conversación se abra, ¿no? En relación a este tema y que tanto el cine como el teatro, la televisión, al jugar con un proceso de identificación, ¿no? O sea, pues puede hacer que se empiece a hablar más de esto, que gente pueda sentir más empatía, como desestigmatizar. Está tan normalizado y a la vez se habla tan poco de ello que creo que personas que están pasando por un proceso así, ¿no? Quieren o les apetece que eso ocurra, porque les ayuda también a ellos a que esto se normalice un poco, ¿no? A no hablar del mundo como separarnos entre adictos y no adictos o personas sino que entendamos que todos somos dependientes de algo. Siempre, ¿no? De hecho, a mí para dejarme entrar en este grupo, lo único que ellos pidieron es que yo les reconociera o me planteara a que soy adicta. Y hicimos este ejercicio. Entonces fue como el inicio para mí fue pues reconocerme y aceptarme en comportamientos o cosas a las que yo también puedo haber desarrollado una dependencia. Claro, es que eso todos... sí, todas estamos Pues ahí. no te voy a preguntar a qué eres adicta.
decías que normalmente en las ficciones se ven a los adictos, a los hombres adictos, y a las mujeres se las ve como unas, hay menos y son todas unas desgraciadas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo por qué es importante? ¿Cómo son las mujeres adictas? ¿Qué edad tienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué no las escuchamos? ¿Por qué nos ocultamos todas las adictas? Yo no sé si tiene que... Yo creo, bueno, son muchas cosas. Tampoco soy yo una experta, solo llevo un tiempo investigando sobre esto, entonces seguramente que hay gente mucho más experta que yo que sabe, ¿no? Pero en mi percepción, yo creo que esto lo cuenta una chica que se llama, una escritora que se llama Leslie Jamieson, una escritora joven que escribió un libro que recomiendo muchísimo, que se llama La huella de los días, que es como habla de las adicciones y su repercusión. Y ella es alcohólica y habla de su proceso y de cómo ella convivió con su desarrollo como escritora con su alcoholismo, cómo fue a una terapia de grupo, habla de las terapias de grupos, de Alcohólicos Anónimos en concreto, y de cómo ella salió, recayó y volvió. Y además lo mezcla con la adicción y la sobriedad. Es decir, ella necesitaba encontrar, para no idealizar esta cosa que ella sentía, que era más creativa cuando consumía, ¿no? Que también hay una cosa muy vinculada a la adicción y a la creatividad. Todo esto para ahora responder a tu pregunta, sí, pero ella buscaba el link entre la sobriedad y la creatividad, ¿no? Y toda su tesis es sobre esto. Y necesitaba encontrar ejemplos, necesitaba encontrar algo que a ella le vinculara a eso, también para encontrarle un sentido a dejar de beber. Y es súper interesante el libro. Entonces, en una de las reflexiones que hace, que habla de esto, dice que, claro, los hombres, sobre todo pues artistas, escritores, aquí hay muchos, ¿no? Siempre se les ha considerado como genios, y todo eso tenía que ver con que su adicción probablemente estaba vinculada como más a una complejidad psicológica, ¿no? Pero que cuando se retrata a las mujeres adictas, lo que tú decías es como que hay algo como muy degradante, como muy feo, como que no debería estar ocurriendo eso, como que emocionalmente están mal. Bueno, es un fracaso fracaso claro, total, porque ¿no? las mujeres hay esa expectativa de los cuidados. Exacto. Sí, vamos, de la madre, tal, o sea, alguien femenino, que eso sí, sigue como que estaban ahí. descuidando las tareas que eran tan fundamentales como cuidar de sus hijos, cuidar de la casa, del hogar, ¿no? Que en cambio los hombres sí que incluso hay algo como medio exótico, medio incluso como seductor, ¿no? Hay algo en torno a estas figuras y en cambio con las mujeres eso no pasa. Entonces también me gusta que este personaje sea una mujer muy joven que está entrando en este centro y que se hable también de las mujeres que están pasando por ahí. En el grupo de terapia al que yo estoy yendo hay muchísimas mujeres. Hay muchas mujeres, es que lo hablábamos justo el otro día, ¿no? Como que a alguien le llamó la atención esto y lo hablamos ahí en el grupo. Mujeres pues de 60 años, muchas, con muchos problemas relacionados con el alcohol, y una de ellas, una mujer increíble, decía que es la espiral de la vergüenza y la culpa. Y que ellas sienten que están en esta espiral, ¿no? Que te da mucha vergüenza reconocerte ahí, que luego sientes muchísima culpa. Y sí que es verdad que en el debate que se generó, pues las mujeres sentían mucha más vergüenza y mucha más culpa. Claro, luego es muy importante porque en la representación de las ficciones de las mujeres, para empezar, no hay mujeres de 60. Eso para empezar, son mujeres menores de 40 y la visibilidad es cuidar a los demás y también cuidarse a sí mismas. Entonces, una mujer que no se puede cuidar a sí misma es un fracaso total. Claro, es un fracaso absoluto. Y me decías que te parecía muy importante que esta función la viera gente joven. ¿Cómo desde toda la investigación que has hecho o el personaje que interpretas, cómo apelan las adicciones del siglo XXI, de 2025, a la gente joven? ¿Están
¿Dónde están las adicciones y la gente joven? Pues mira, es curioso porque también veo que hay mucha gente joven. O sea, primero que yo estoy encantada de que venga muchísima gente de todas las edades a ver Claro. al teatro, pero y al cine y todo, pero es verdad que suele ser gente más adulta y que no hay tantísima gente joven, y a mí me da mucha alegría cuando consigues pues que la gente joven decida pagar una entrada y venir a vernos, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente joven ahora que también está como quizá yéndose al otro lado, diciendo, yo no bebo, cada vez me encuentro más y yo no bebo, no consumo, no tal. Y luego también otra parte muy grande que sí. Pero en este grupo, el otro día, el terapeuta hablaba de que cada vez tiene más pacientes, gente muy joven, con adicción, con una dependencia muy grande al móvil. Eso es una adicción seria. Claro, que hay muchos tipos de dependencias o de consumos problemáticos con muchas cosas, ¿no? Pero que el móvil ahora es como una de las grandes cosas que se suma al pues, consumo del alcohol y de las pastillas, la cocaína y tal. Y también en esto que me preguntabas antes, que cuál es el vínculo, ¿no?, entre los dos grupos, ¿no? Mi personaje, de hecho, hay un momento que dice que ya no sabe cómo lo va a gestionar muy bien cuando salga del centro, porque no puede dejar de unir los dos grupos de sillas, porque cuando tú empiezas un ensayo, normalmente nos sentamos en círculo, te presentas, dices tu nombre, dices qué personaje vas a hacer, y en un grupo de terapia pues es lo mismo, te sientas en un círculo, te presentas y cuentas por dónde estás pasando o lo que te pasa. Y sí que creo que hay algo muy importante en estos grupos que para mí ha sido muy sanador y que he visto en muchos de ellos y de ellas, que es la escucha. Básicamente es gente que se va a escuchar unas a otras, y en esa escucha se están salvando unos a otros. Sí, porque la terapia individual, claro, no estás totalmente desorientado con la realidad de los de fuera. Claro, aquí son ellos mismos. De hecho, por ejemplo, Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos son terapias autorreguladas. Se autorregulan ellos mismos. No hay una persona. Y que eso me parece muy bonito. ¿Cómo que autorreguladas? ¿Qué significa? Entre ellos saben lo que... digamos que no hay un terapeuta. En el grupo al que yo he estado yendo, que es un grupo de terapia privado, por así decirlo, hay dos terapeutas que gestionan un poco el grupo. Pero en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos, pues unos de otros se hacen padrinos y madrinas, se acompañan, pero son todos personas con consumo problemático y llegan, y entonces hay un libro allí que es el libro de los 12 pasos, es el programa de los 12 pasos, que también se habla en la función, y que ellos leen como unos... pues por ejemplo, el primero me parece que es, no sé si el primero o el segundo, pero es me reconozco impotente ante esto, ¿no? Entonces ellos leen esto, cada uno dice si le apetece o no hablar, y básicamente es escucharse, estar en círculo, escuchándose y acompañándose en eso. Y una cosa muy importante, que es sostenerle la mirada a la otra persona y no estar haciendo otra cosa. Claro, una de las bases de la interpretación, que es sostenerle la... Bueno, vincularte a la otra persona. Entonces esto fue muy bonito, está siendo muy bonito de ver, y también porque además llevo 4 meses, entonces he visto gente que llegaba allí el primer día y decía, bueno, yo vengo aquí por probar, pero no creo que esto me vaya a ayudar, y ver cómo ahora llevan ya pues estos 4 meses sin haber consumido, por ejemplo, ¿no? Porque ese grupo y ese intercambio y además es gente que no tiene nada que ver, que a lo mejor en la vida no se juntarían, pero me parece un acto de fe, en el sentido de que ya no hay anonimato. Desde el momento en el que tú dices, me llamo Irene, pues es que la gente puede entrar sí, te pueden totalmente hacer un Google ya el salto de fe es todavía mayor, ¿no? Sí. O sea, eso me parece un poco aterrador. Bueno, tiene que ver con aceptarse a uno mismo, ¿no? Y también supongo que yo, yendo a estos grupos, como que sentía... ellos hablan mucho, también el libro este del que te hablaba, de llenar un vacío. Cada uno llenamos los vacíos que sentimos
muchas maneras, ¿no? Y yo cuando tuve que hacer todo este ejercicio pensaba, bueno, yo también he llenado muchos vacíos que he sentido y que siento con mi trabajo. Claro, que la adicción al trabajo es otra bonita. También, claro. Y ha sido bastante interesante como aceptar eso y decir, claro, yo siento ahí una dopamina muy grande, la adrenalina es tal, siento que todo tiene sentido, que es el lugar en el que quiero estar, que además hay un encuentro muy bonito con otras personas y que la escucha es enorme y que me he hecho muchas familias ahí y bueno, y otras personas intentan llenar esos vacíos que sienten pues de otra manera. Claro. Cada uno hacemos lo que podemos y de la manera que surge, ¿no? Y que aparece en tu vida. Pero que está bien pues reconocérselo o por lo menos intentar aceptar todo esto. Claro, es que yo al principio decía, es que el otro día estuvo Mario Casas por aquí y decía que la prensa y el público había crecido con él. Claro, yo tengo un poco la sensación contigo, ¿no? De haberte visto crecer profesionalmente en los últimos 20 años, o sea, porque desde muy, muy joven estás y claro, eso me impacta, ¿no? Ver cómo una evolución es como si fuera una especie de árbol que se va volviendo más sólido, más sólido, más sólido. Y claro, yo me preguntaba, ¿cuánto aprenderá una actriz de todo lo que hace? O sea, de cada texto, ¿tú cómo vas por ese camino? Porque tengo la sensación de que vas echándote como en un carro. ¿Cómo es ese camino? ¿Es un camino, se puede llevar el carro vacío? Depende de cómo estés en este momento. Quiero decir, ese enriquecimiento, ¿cómo te vas enriqueciendo como actriz? ¿Depende también de tu actitud personal? ¿Se puede tirar hacia adelante sin mirar hacia atrás? Yo creo que en mi caso ha sido fundamental la gente que me he ido encontrando. ¿Sabes? O sea, realmente son las personas que me han ido dando mucho y que cuando pienso en mi carrera pienso en toda la suerte que he tenido de ir encontrándome con creadores, con creadoras, con gente que me ha ido sumando cada vez lo que yo iba necesitando. Quizá yo también lo buscaba, pero he tenido suerte de encontrarme con estas personas y sí, no sé, vas como... También a veces haces lo que puedes y otras veces pues intentas eso, buscar los lugares donde sientes que es el siguiente paso que tienes que dar. Y también creo que tiene mucho que ver con la curiosidad y con reconocer que es un espacio que realmente te hace muy, muy feliz. Y eso para mí ha sido así desde que empezaba. En la Ruta 2, en el primer capítulo... hablan de los DJs, ¿no? Y entonces dicen que ser DJ consiste en hacer tuyo lo que no es tuyo. Esa es la esencia del DJ. Pero eso también es un poco vuestra esencia, ¿no? O sea, como intérpretes, ¿cómo te relacionas con hacer tuyo lo que no es tuyo emocionalmente? O sea, ese paquete que entra y se convierte en una emoción, ¿cómo te quedas después de, por ejemplo, esta Emma? ¿Cómo es ese viaje emocional y cuál es el resultado? O sea, ¿cómo te transformas? Porque eso no nos pasa a los demás. Yo creo que si estás disponible y como abierto a todo eso, son experiencias que ya se te quedan, ¿no? Yo este año que estoy viviendo en este proceso, también es verdad que lo que me ha pasado con las terapias de grupo es que ha sido algo que me ha cambiado mucho y que me ha dado muchas cosas. Entonces, pienso que mi trabajo te da la oportunidad de descubrir muchos tipos de vida, muchos tipos de persona, muchos tipos de maneras de existir. A mí siempre me da curiosidad la gente, me da curiosidad saber cómo vivirás tú, qué tipo de vida tienes, qué tipo de todo el mundo, ¿no? Creo que si no hubiera sido actriz, pues y también pienso que le pasa a muchos actores y actrices, habría sido psicóloga, porque es algo que me gusta mucho, me interesa la gente. Y una de las cosas que me ha dado es que te puedes ir quedando como con maneras de vivir, como que quizá también era una búsqueda de cómo se vive. Yo a veces no sé cómo se vive y mi trabajo me daba dando como
Me voy orientando, ¿sabes? En esta persona que me encuentro, este texto, este personaje que hago, esto lo descarto porque no me interesa, pero me voy quedando con cosas de esas personas también. Bueno, es que eso es súper interesante porque Adriana Ozores contó que ella tiene como unos talleres de interpretación y de psicología. Uh-huh. Claro, y es verdad que nosotros como espectadoras vemos y nos creemos, pero no lo pensamos, que es una de las cosas que a mí más me vuela la cabeza de vuestro proceso, de ver cómo eso también te puede afectar y te puede marcar caminos maravillosos o no. No, o de aprendizajes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice Manuela Carmena hace unos años, ¿no? Yo me quedé un tiempo como, después de haberla estudiado tanto y haberla visto tantas entrevistas de ella y haberme como estudiado un poco su energía, había algo de su optimismo y de esa vitalidad que durante un tiempo a mí se me quedó. Luego, pero a mí se me quedó esa cosa como de, no, es que el mundo hay que verlo así, de entrada ir a lo positivo. Pues, por ejemplo, esto me pasó. Lo que me ha dado esta función bueno, ahora hablamos de la ruta, ¿no? Pero pues esto yo no lo voy a olvidar nunca. Quiero decir, no. Y también tiene algo que ver con la esperanza hacia el ser humano, esta cosa del grupo y de lo colectivo y de cómo unos a otros nos podemos salvar. Pero es que eso es muy importante, la esperanza en lo colectivo, ¿no? Que es una cosa que falta ahora, que yo noto tanta palabrería sobre lo colectivo que me da miedo. Pero ves, por ejemplo, en nuestro trabajo es que es fundamental, tú no existes sin la otra persona. No existe sin el otro. Y ahora estamos trabajando mucho eso con Pablo, ¿no? Somos personas que estamos en lugares y con cosas. Y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y tú no eres lo más importante de lo que está en la escena, sino es el resto. Tú no vas a existir sin el resto. Entonces hacemos muchos ejercicios relacionados con esto. Y es así. O sea, al final es vivir en sociedad, ¿no? Pero sí, te lo tienes que recordar y también saber ver y valorar. Y yo creo que esto es muy, muy guay. No, me parece una función importantísima por lo que puede ayudar, ¿no? Porque da claves, que es verdad que también vivimos en un mundo comunicativamente muy fragmentado, todo lo reducimos y entonces, o sea, yo sí que noto que el referente que da en la ficción, el audiovisual, es muy potente y a veces muy dañino. Eso que decías de las mujeres, de que hay pocos referentes de mujeres con adicciones y que además los que hay son horrendos. Y el año pasado en las mesas de Quinótico, son unas mesas de un poco de balance de la temporada, tú hablabas de cómo en el audiovisual las mujeres soportaban una desmesurada importancia del físico y que en el teatro eso no pasaba, ¿no? Y a mí me impactó mucho, ¿no? Dice, la dignidad hacia las mujeres es otra manera de vernos como actrices. ¿Eso lo he dicho yo? Sí. Ah. No me acordaba. Pues sí, claro. De hecho, ahora que estabas diciendo eso, yo recuerdo cuando yo estaba empezando, hay que pensar que las cosas han cambiado mucho también en este sentido, ¿no? Pero cuando yo estaba empezando, a mí en audiovisual me costaba encontrar. Ahora ya no, es que ahora ha cambiado todo mucho, ¿no? Pero hay que pensar que me costaba encontrar personajes que fueran tan interesantes o tan llenos de tantas capas como pasaba en el teatro, ¿no? Yo me encontraba con textos con mujeres que lo que no importaba nada era el físico, eran otras cosas. Y yo podía explorar ahí muchas cosas. De hecho, a veces siempre es como, no, porque a ti te gusta más el teatro. No era una cuestión de que me gustara más el teatro que el cine. A mí me encanta rodar muchísimo. Pero ahí encontré un lugar donde yo no tenía que estar preocupada por eso. De hecho, yo salía sudada, salía sin maquillaje, salía, como era yo, ¿no? Era la búsqueda de tu esencia y de tu persona y de quién eres tú encima del escenario con todo, porque se ve todo. Y yo era muy joven y yo ahí me sentía muy libre. Y en los otros espacios yo no me sentía tan libre, sentía que había algo que ahora ya no es así, porque ahora cada vez más estamos acostumbrándonos a ver físicos diferentes de mujeres diferentes, con sus autenticidades y como sus todo, sí. Afortunadamente. O sea, fuera del canon, ¿no? Que es fuera del canon. Claro, es que mujeres fuera del canon. Pero incluso yo, que soy totalmente normativa, ¿no? Y que entro en el canon absolutamente, en aquel momento tampoco lo entraba para tanto.
Porque yo no... Bueno, yo siempre he parecido más joven, era chiquitita. No, digamos que yo no era la Lolita, que en ese momento se buscaba mucho. Yo no era tampoco, entonces era como un poco, no sentía que fuera eso que tal, entonces me sentía un poco desubicada, tampoco yo podía hacer tanto como actriz como sí podía hacer en el teatro, y afortunadamente eso sí que he visto que en los últimos años ya hace tiempo que esto va cambiando y cada vez más pues, oye, tu cara, tu nariz, perfecto, si es una cosa auténtica, la que sea que tú tengas tú. Pero yo me acuerdo como en algún momento, siendo muy joven, yo estar delante de la pantalla, ¿no? Y, o sea, tener la cámara delante y ver como mucha gente hablando, no, es que tiene como una arruguita aquí, okay. Y a ver qué podemos tapar eso. Y yo decía, pero ¿por qué? Pero si es de esa expresión, la claro. Tengo de siempre y me gusta. Esto ya no ocurre tanto. Sigue pasando y hay una tiranía con la imagen, que es lo que hablábamos, sigue pasando, simplemente que yo ya esa presión no la tengo. Por ejemplo, rodando Las largas sombras con Clara, que ya lo hablamos aquel día, ella estaba encantada y le gustaba ver nuestros rostros, nuestras ojeras, nuestras pieles y todo, ¿no? Y eso pues te da muchísima libertad para actuar, que al final yo eso que quiero hacer, que eso que a mí me gusta, no es una cuestión de ponerme delante de la cámara, y es que me gusta adentrarme, lo que hablábamos antes, en la vida de otras personas reales, con sus vidas reales, que no pasan por unos filtros o unas... Y tú que vienes de una dinastía de 6 generaciones de actores y actrices, dramaturgos, ¿qué consejo te dieron en casa que te ha servido? Consejo que me... O sea, algo que te dijeron, esto va a pasar y te ha servido. No, a mí sobre todo es más, yo creo que la dificultad de esta profesión es entender sus dinámicas, entender la dinámica de cómo funciona. A mí mi oficio me encanta, nunca diría que es un oficio duro, creo que es un oficio precioso, pero cuesta entender la dinámica, cuesta entender que vas a pasar mucho tiempo sin trabajar, probablemente en algún momento de tu vida, aunque las cosas te vayan muy bien, si tienes la inmensa suerte de que te va muy bien y de que puedes trabajar y ganarte la vida de ello, que hay mucha incertidumbre, que una cosa no te va a llevar necesariamente a la otra, son dinámicas de cómo funciona. Y yo eso, antes de tener que aprenderlo o entenderlo por mí misma, como otras muchas amigas o amigos, yo eso ya me lo explicaron, ¿no? Entonces intentas no tomártelo como algo personal, porque claro, es muy difícil no tomárselo como algo personal. No pensar que te pasa algo a ti, que tú no estás haciendo algo bien y muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con decisiones completamente aleatorias y muy difíciles de entender. Y yo eso pues sí que es algo que aprendí, que me enseñaron. Y también creo que, que todos ellos han sido gente muy humilde y como artesanos de su oficio, ¿sabes? Y entonces los momentos que a mí como que ellos siempre bajaban mucho a la tierra, como de esto, calma, mucha calma, que esto hay que mantenerlo. Si realmente te quieres dedicar a esto, quedan muchos años. Tú voy haciendo el camino, pero... Bueno, es que Malena Alterio contaba que su padre, que Héctor Alterio, decía, ¿pero te han pagado? Claro, sí, claro. No mucho más allá. También, claro, pues es que en mi familia, claro, era gente que venía primero la guerra, después la posguerra. Ellos vivían para poder comer, o sea, trabajaban para poder comer. No tiene nada que ver con cómo ahora hay esta cosa de pensarse una carrera, decisiones que tomas, todo eso les parece ridículo. En su momento pues no tenía nada que ver con esas, las decisiones no iban por ahí. Como el trabajo que salía, pues es el que salía y ya está. Y había que tu hermana tenía que ponerse a trabajar porque necesitabas dinero para poder vivir todos en esa familia, y entonces pues aunque tú no quisieras mucho actuar, pues oye, te tocaba porque era lo que hacían todos. No, pero es muy importante el entender que esto es un oficio, ¿no? Que vuestra vida, que nuestra vida es un oficio. O sea, que esto tiene que tener un sueldo. Y también decía Héctor Alterio que le preguntaba a los jóvenes actores y actrices, ¿y llevas bien cuando no te llaman? ¿Cómo lo llevas? y claro, tú dices, pero bueno, ¿qué preguntas son esas? Pues es que tiene, pues lo que te hablábamos de las dinámicas, es que eso es una de las grandes cosas. Pues claro, se llevan muy mal. ¿Cómo no? ¿Y qué haces en las épocas en los valles?
Sí, pues bueno, pues son... Mira, a mí me ha costado muchísimo entender que las épocas de pausa son momentos que son momentos para llenarte de cosas y son momentos que tienes que intentar también aprovechar de una manera creativa para luego llenarte para el siguiente trabajo, que hay que vivirlos como eso. Claro, suele pasar que muchas veces no sabes que luego vas a tener un trabajo. Eso es fácil. Si tú terminas de rodar o terminas una función y sabes que a los 6 meses ya tienes otra cosa, eso es un privilegio muy grande en este trabajo, pues entonces estás más relajado porque puedes ir enfocándote poco a poco hacia ahí o eso, ¿no? Empaparte, leer, curiosear, ver películas, estar con muchas cosas que te pueden ir ayudando. Pero cuando no lo sabes, hay un valle ahí, como un vacío muy grande, que en una sociedad como esta, donde no tienes la sensación de que todo el mundo te pregunta qué tal y todo el mundo está muy ocupado siempre todo el mundo, no, estoy liadísimo, no, viajando y no sé qué. Y yo a veces digo, pero no puede ser, si es que en este trabajo no va de... Qué raro, estamos mintiéndonos todos unos a otros. ¿O cómo es esto? Porque no puede ser, lo normal es que pases realmente muchos meses sin trabajar. Entonces, pues es difícil sostener esta supuesta apariencia con las cosas en vez de... Y yo creo que lo que habría que hacer es más hablar del oficio como es, de normalizarlo, ¿no? Y de que suele pasar esto. También porque es que si no, tú en tu casa piensas que no sé, que no... Que has sido algo, olvidada, como claro, que te has quedado fuera. Que hay algo que no estás haciendo bien. Otra, claro, ¿no? Algo. Se estrena ahora en La Ruta 2, tú haces 2 personajes. ¿Qué te llevas de esta serie? ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Qué es lo que te ha interesado? ¿Qué es lo que te ha nutrido? ¿De lo que estás contenta? A ver, yo es que vi la segunda temporada, o sea, no, vi la primera temporada y flipé. Dije, pero o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este diseño de producción? ¿Qué son estos guiones? Estos actores, esta dirección, o sea, ¿qué sería más arriesgada, más valiente, más bien escrita? ¡Qué gusto! Y además tenía muchos amigos que estaban en la primera temporada, que todos hacen un trabajo, creo que dejaron el listón muy alto los actores de la primera temporada, ¿no? Entonces, recoger el testigo daba un cierto respeto, porque yo cuando la vi, una de las cosas que pensé es, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer algo de esto. Es muy difícil que haya guiones tan buenos. Y esta serie tiene unos guiones increíbles. Sí, el personaje de Smila, la creadora de la moda Adlib, dice, lo que me gusta de Ibiza es que aún no existe y nos la tenemos que inventar. Y cuando yo estaba viendo la serie decía, sí, pero es que tú también te estás inventando la serie. Te estás inventando lo que crees que fue ese pasado, que es muy, muy curioso como a veces... las nuevas generaciones ven mejor el pasado que las generaciones que lo vivieron. Entonces, esa Ibiza de los 70 y de los 90, ¿cómo la has vivido tú? ¿Qué te ha interesado de esa Ibiza que era mitológica, no? Bueno, yo al hacer 2 personajes, como estaba en los 70 y estaba en los 90, en los 70 hago de una hippie, digamos que es como un poco la líder de la Instant City, que es una cosa que se ha recreado, que ocurrió realmente, que fue una ciudad hinchable. Es una cosa preciosa, preciosa, que estoy deseando que la gente vea, pero una ciudad hinchable que construyeron unos estudiantes y unos hippies y tal durante el Congreso de Diseño en octubre del 71, creo que es, con ventiladores, con grapas y con plásticos. ¡Qué fuerte! Y armaron esta ciudad, que si lo buscáis en internet es precioso, Instant City se llama, una preciosidad de lugar. Todo esto lo inició como un arquitecto que se llamaba Pradapul, es que tengo un monólogo en la serie que hablo de esto. Entonces, él tuvo esta idea con muy poco dinero, cómo diseñar esto, y lo hemos recreado tal cual, y este personaje mío es la líder de este lugar, ¿no? Y es una mujer, no puedo desvelar mucho, pero digamos que en la segunda temporada hay todo un tema con la maternidad. Y ves como ella tiene una hija, y ella es muy joven, tiene 26 años y tiene una hija. Y entonces ella está defendiendo una vida y una relación con la maternidad que para aquel momento evidentemente era muy nueva y que ella está viendo cómo encaja, cómo vivir con todo eso, ¿no? De alguna manera rechazando esa
su propia maternidad y a la vez abrazándola y en un momento de eclosión cultural y política y de todo, y ves a la niña que se llama Olivia. Y luego en los 90 yo soy Olivia. Con la misma edad que la madre, o sea, con 26 años. Y ese juego de espejos que tiene la serie, que también es otra cosa que hace Alex. Alex Moner hace lo mismo de su padre. De su padre. O sea, hace de Marc Ribot y de su padre. Del constructor. Y del constructor. Y ese juego de espejos fue fascinante, porque al tener que armar estos dos personajes, había que construirlos por separado, ¿no? Cómo son cada una de ellas. Son muy diferentes además. Pero también que les une, porque son madre e hija. Y había algo que tenía que estar presente en las dos. Y, jolín, yo estoy muy agradecida a Robert y Clara, que son los guionistas, de haber sido tan valientes y de haberse ido a crear estos mundos y estos personajes. Es muy sugerente por todo lo que tiene de plantearte a ti mismo, plantear la sociedad, los círculos temporales, ¿no? Sí. Y las repeticiones. Y luego, no sé dónde hablaban del analfabetismo temporal. O sea, que estamos viviendo como si solamente se estuviera viviendo ahora. Claro. Y tú dices, bueno, no. Y venimos de un lugar, ¿no? Y además, pues en los 70 de eso se habla mucho de cómo se empieza a construir en Ibiza, cómo viven los payeses todo esto, ¿no? También eso. Sí, el duelo, ¿no? El duelo. Y luego en los 90, cómo todo eso que en los 70 empieza, cómo se recoge ahí, ¿no? Y el peso del legado también creo que es muy importante en la segunda temporada. Si realmente podemos ser las personas que queremos ser sin todo ese peso que llevamos de nuestras familias y del legado que tenemos. Claro. ¿No? De las lealtades con todo eso, con nuestro pasado, con nuestros padres, con... Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque teníamos 30 minutos y vamos ya para 40. Y antes de que te vayas, Irene, este programa lo patrocina Kaiku Café Latte. ¿De dónde surge tu energía? ¿Qué energía hay aquí? Mi energía... yo creo que tengo una energía bastante entusiasta con las cosas. Creo que tiene que ver con el entusiasmo y con la curiosidad también. Bueno, pues evidentemente desayunas mucha curiosidad y mucho entusiasmo porque te veo pletórica. Muchísimas gracias, Irene. Estoy loca de ganas por acabar de ver La Ruta 2 y por ver la obra de teatro Personas, Lugares y Cosas. Muchísimas gracias por hemos coincidido como ventana temporal. Hemos conectado. Bueno, pues muchas gracias y aquí pues seguimos en la script. Gracias a ti, María, un placer. Llevabais 5 años. Sí. Where is Marta? She left. Oh. Me ha dejado por un cantante uruguayo. El francés es un idioma maravilloso para insultar. La vida es muy, pero que muy complicada. Vete a la mierda. A ver, Miguel, ¿estás bien? Estoy bien, además anoche me tumbó una tía. Era una vieja. Se te ve un poco perdido. Pues en esta mañana de noviembre tenemos por aquí a David Trueba. ¿Qué tal, David? Encantado de verte de nuevo. David, que empieza la entrevista así, con los brazos así, y tenemos a todo el equipo, a Miguel, a Elaya, diciendo, pero que se pare ya. No. O sea, que tú eres... Es que tengo como frío. ¿Tienes frío? Pero ahora ya me entro en calor. Ahora ya nos ponemos, porque estamos aquí reunidas para hablar de Siempre es invierno, que es tu última peli. Por eso tengo frío, a lo mejor, por la idea esta de Siempre es invierno, ¿no? Pero tu última peli, que se estrena mañana, por cierto, tu última peli que es la adaptación de tu novela Blitz. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa con el frío? ¿Por qué? No, bueno, en la peli, el Siempre es invierno del título hace referencia al estado un poco de ánimo en el que se queda el personaje después como de una ruptura sentimental. Entonces atraviesa, digamos, un año en el que siempre es invierno, ¿no? Pasan las 4 estaciones. Es bonito lo de sin amor, siempre es invierno. Eso es. Pasan las 4 estaciones del año. La película comprende un año entero, pero él vive, digamos, bloqueado como en una estación. Entonces la película trata de cómo se
se recupera, digamos, las constantes vitales. Un poco como cómo salir de la hibernación emocional, que es una cosa que yo creo que es muy interesante y que le sucede en general a mucha gente en la vida, que están como en una hibernación emocional, que parecen personas completamente normales, funcionales, como se dice ahora, pero que en realidad ni dan ni reciben. Y es un poco el personaje que hace David Verdaguer, es así, y vas contando cómo se va rompiendo el hielo para volver a la vida real, a ser un ser sintiente. Oye, qué interpretación tan bonita lo de la hibernación emocional. Sí, pero es que yo creo que pasa mucho. La gente está acostumbrada a hablar de crisis y de trauma y de no sé qué, pero no hablan mucho de... Hay muchas veces que lo que provoca más es un bloqueo. Oye, sí. ¿Y tú no habías pensado ser psicólogo? No, nunca jamás. No. Porque de hecho, a veces en las entrevistas me preguntan cosas que yo digo, ¿por qué me preguntan a mí eso? Como si yo tuviera una respuesta a cosas fundamentales. No. Bueno, Amaya Salamanca, que es la coprotagonista con David Verdaguer y la actriz francesa Isabelle Renault, sí. Amaya decía en la Semici de ti que eres como un gurú. ¿En serio? Sí. Pues no, todo lo contrario. No soy nada gurú ni me gusta ejercer de gurú. Lo que ocurre es que sí que perciben, y Amaya me lo dijo muy rápido, perciben una especie como de paz, tranquilidad rara que no deben estar acostumbrados a ver, especialmente en un rodaje que hay muchísimas tensiones, muchas carencias, muchas prisas, muchas urgencias, muchas también a veces salidas de tono, desplantes y tal, y ellos perciben como que yo les protejo mucho, que hay una enorme tranquilidad, que incluso en situaciones de crisis, de que queda media hora de sol y nos faltaban por hacer 4 planos y tal, ellos perciben como un tío zen. Eso es a lo que se refiere más que gurú, porque gurú sería alguien como que da consejos y guía. Yo a lo mejor puedo ser un poco más zen, es decir, una persona que se esté cayendo este edificio y yo esté diciendo, a ver, no corráis hacia allá, vamos a intentar ir hacia allá porque parece que esa parte está peor que esta. ¿Y desde cuándo eres así? ¿Tú cuándo te recuerdas tener esa...? Es que no sé, había un secretario de Estado de Zapatero, que no me acuerdo cómo se llama, que decía que él era tan tranquilo que parecía que se había caído en una marmita de Lexatín, como Bélix. Claro. Y yo pensaba, qué suerte. ¿Y tú desde cuándo tienes esa sensación de haber caído en una marmita? No, es por mi madre. Mi madre era una persona, lo he escrito alguna vez, mi madre era una persona que tenía una característica muy poco común, que era la antihisteria. Es decir, en situaciones donde alguien puede caer en la histeria, ella caía en el raciocinio y en el sentido común. Entonces, cuando yo tenía 5 o 6 años, iba corriendo por el campo en la sierra y me caí, me tropecé, que va con alguno de mis hermanos, me tropecé y me rajé la mano con un cristal de una taza, de un bote de Nescafé que alguien había tirado al campo, estas cosas que hace la gente. Entonces, en vez de darte contra una piedra o la tierra, me di contra el cristal roto y me rajé la mano y el dedo por aquí. Y entonces yo tenía esos 6 años y fui llorando, me llevó uno de mis hermanos bien, sangrando, y mi madre me cogió, me lavó la mano, me tranquilizó y me dijo, ahora vamos a avisar a tu padre para que nos lleve a urgencias, teníamos que ir al Escorial a que nos cosieran, porque estábamos en la Sierra de Madrid, no era cerca, no había ningún centro de salud ni nada. Y entonces mi padre estaba arreglando la antena de televisión. Esto es un clásico de nuestra infancia, María. Totalmente. Es que yo ahora veo antenas y digo, ¿pero por qué están las antenas? Y entonces se movía, ¿te acuerdas? En el tejado la antena hasta que veías el primer canal y el segundo canal sin rayas. Y mi padre estaba haciendo ese ejercicio absurdo. Y otro de mis hermanos estaba en la tele abajo diciendo, sí, un poco más, ahí. Y entonces mi madre me dijo, vamos a decirle que baje, pero no le vamos a contar nada ni a llorar, para que no, al bajar por la escalera del tejado, no se caiga. Y entonces le dijo a mi padre, mis padres se llamaban papá y mamá entre ellos. Una cosa también de esa época. Es muy de y entonces sí decía, papá, ¿puedes bajar un momento? No, hombre, ahora no puedo, ¿no ves que estoy poniendo la antena? Y entonces, no, baja, por favor, y tal. Y yo ahí con una toalla y sangrando y tal, y hasta que bajó finalmente después de tal y vio la herida y entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Y tal. Bueno, pero mi madre, entre medias de todo eso,
calma, tranquilidad, adelantándose a lo que podía suceder, tal. Por supuesto, luego cuando me cosieron, que tuve muchísima suerte, porque me cosió un cirujano ocular, Ostras, o sea, que eso es estaba de maravilloso, guardia en ese imagínate. momento, entonces me hizo una costura que es Que de no una tienes- elegancia, No se nota. de una elegancia total. Si te fijas aquí, ¿Ah, se sí? ve, pero es una costura muy bien hecha, que yo he visto luego gente cosida por algunos. Sí, parecía Frankenstein. Y este señor, al que nunca he podido darle las gracias, y a mi madre, que me tuvo ahí muy tranquilo, porque claro, el señor dijo, lo importante es que no se mueva. Y a un niño de 6 años y tal. Entonces, ¿cómo una madre consigue que le cosan a un niño? Jo, me encanta que... Y yo creo que todo ahí, eso fue educación para la crisis, ¿no? Educación para los momentos así de nerviosismo. Bueno, pero eso está bien también relacionado con lo que dices de hibernar, o sea que, porque esa reutilización del proverbio chino de crisis es oportunidad, es, ¿verdad? Es, lo detesto. Claro, es algo tan mercantil. Son unos cerdos, porque lo dicen siempre para que la gente se aguante en sus... Eso es horrible, porque eso se llama resignación. Y eso es una cosa horrorosa. O sea, no hay que resignarse, hay que luchar y hay que protestar cuando cuando crees que tienes la razón. Sí. Y hay que exigir tus derechos, por supuesto, que es eso de, no, la crisis es una oportunidad, y le vamos a quitar a usted su casa, Claro. y ¿qué oportunidad va a tener usted Claro, de vivir en una empezar. chabola O el con cáncer, vistas al es una campo? oportunidad. Claro, esto Azcona, por entrar ya en materia, a mi amigo Azcona, al que sabes que cito mucho porque fue para mí uno de mis maestros en la vida, no solo en el cine, sino en la vida, siempre me decía, cuando oigo hablar a esta gente a favor de la censura, diciendo que cuando había censura, que qué bonitas las películas de Berlanga, cuando había censura, que qué bonito tal, no sé qué, dice, me dan ganas de estrangularles, dice, porque era humillante que unos señores te cortaran secuencias, te quitaran cosas, no te dejaran hacer las cosas que tal, dice. Y sobre todo la idea de que se escribe mejor con censura es un poco como si a un donante de semen tú fueras con un martillo y le martillearas los genitales y dijeras, ahora van a ser más duros y más resistentes sus espermatozoides. Y entonces me parecía una metáfora perfecta, ¿no? No, aparte que inteligente, porque se adelantó a las interpretaciones liberales estas de que los pobres tienen la culpa de ser pobres, los enfermos tienen la culpa de ser Las los dificultades te hacen resiliente, ¿no? Estas Otra cosas que palabra. vamos a hacer que pasen hambre y ya verás cómo la gente es más dura. No, es verdad que en esta película que es David Verdaguer es un personaje que tiene mucha gracia y está siempre quejándose también de esta nueva nomenclatura, ¿no? Que es eso, la peli, la mejor versión, Cari, sí. todo es un poco como una construcción que tú dices, esto es como un decorado un poco siniestro. Sí, Cookie, ¿no? Sí, es verdad. Claro, él en la película él interpreta a un arquitecto paisajista, por lo tanto es una persona como muy consciente de cómo se usa el urbanismo para también alterar el equilibrio social, ¿no? Y esto lo sabemos y lo vemos, lo que para que quizá no somos conscientes. Por ejemplo, él ha hecho una tesis sobre los bancos públicos y descubre que las autoridades han decidido quitar los bancos corridos para que no se tumben los mendigos y entonces los hacen individuales para que no puedan dormir o les ponen en medio una barra, todas esas cosas que se hicieron, por ejemplo, aquí en Madrid, para evitar que los mendigos pudieran dormir o tumbarse, tal. Entonces ese tipo de cosas le llaman mucho la atención y es un personaje que observa mucho esas cosas. Me he puesto a contar, yo creo que era como tu película, es como la 16ª. No puede ser. No puede ser. Yo esta mañana estaba contando, hombre, bueno, está la peli de Woody Allen, o sea... No, hombre, claro, si incluyes un programa de televisión... Era un programa, pero yo le he dicho, a lo mejor no lo incluyo como... No, o sea, a lo sé mejor puede cuántas ser son. como la 14, ¿eh? Podría ser. O sea, podría ser. Y tú, claro, desde el principio es verdad que tus personajes masculinos son, bueno, tú haces mucho escarnio de ellos, en eso eres muy, muy cervantino. ¿Y desde cuándo tú el autoescarnio te has conectado con él? Desde muy temprano, porque yo vengo de una tradición digamos, de gusto literario y de gusto también cinematográfico que tiene mucho que ver con el humor, con un cierto humor centroeuropeo que nace, digamos,
tú lo has dicho, de Cervantes y Shakespeare y luego la tradición centroeuropea de Kafka, de Hašek, de tal, que son maravillosos, o sea, están bordeando el humor cruel en ciertos momentos, pero que es un humor que comienza, digamos, por la crueldad hacia uno mismo, entonces hacia lo que los americanos llaman el self-deprecating, ¿no? Que se burla uno antes de sí mismo y luego ya puede burlarse de la sociedad. Pero no hay que olvidar ese orden, que es muy importante. Entonces, en general, a mí también me gustan que los personajes sean imperfectos. Siempre me ha horrorizado personajes intachables o personajes que son heroicos, que son valientes, que son tal. No es mi estilo. O sea, a mí me gusta que más bien personas imperfectas, cobardes o incluso con algunos rasgos así de miseria y tal, pero que son capaces de hacer cosas bonitas de pronto y de hacer acciones correctas, ¿no? Porque creo que eso es lo que define más o menos al ser humano, ¿no? Totalmente. Es que el otro día una hija mía descubrió a Julio Iglesias. Bueno, madre mía. No, porque espero que no había en persona. En la serie de Diego San José en Yakarta hay una, bueno, no puedo decirlo mucho, hay como una convención de Julios Iglesias. Y entonces, no sé, se lo comenté y tal, y entonces empezó a escucharlo y dice, pero este tío que estaba buenísimo y que está todo el rato haciéndose la víctima. Y tú dices, pues es verdad. Y entonces esa idea de tus personajes son un poco Julio Iglesias, están siempre quejándose. No. ¿No? Que va. ¿No es un poco Julio Iglesias tú, verdad? No, para nada. Julio Iglesias es un hombre que lo que ocurrió fue que hizo un disco contra Isabel Preisler cuando Isabel Preisler se separó de él porque era algo que él no esperaba. David, porque te pregunto una cosa y me haces una tesis sobre... No, bueno, hay que poner las cosas. Lo que no voy a aceptar es una idea errónea y dejarla pasar. A ver, Julio Es una idea Iglesias. errónea. Él es un triunfador, es una persona con muchísimo éxito, que lo que no tolera es perder en un momento dado de la vida de cara a la opinión pública, como le ha dejado esta señora, ¿no? Entonces hace todo un disco que incluye hey, no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti, etcétera, etcétera. Es todo un ejercicio no de quejas, sino de soberbia, ¿no? Mis personajes son absolutamente ajenos a eso. Son personas que no tienen suerte, que les va regular en el trabajo, que les va regular en lo sentimental, que además no se queja, porque David Verdaguer no se queja en ningún momento, sino que ve la vida negra, que son cosas distintas. Porque cuando las cosas te van mal, y dice un proverbio chino que cuando las cosas te van mal, tu bastón se convertirá en serpiente y te morderá. Cuando dos cosas te van mal, lo normal es que la 3 y la 4 también te vayan mal. Porque hay una cuestión como de dónde va el río, ¿no? O sea, sí. Es decir, tiene una corriente. Entonces mis personajes lo que hacen es tratar de invertir esa corriente desde una manera propia, es decir, de sobreponerse a las dificultades y a las circunstancias y cambiar el curso de los acontecimientos de su vida de una riada que va arrasándolo todo a un río que remonta en la dirección correcta. Y eso no tiene nada que ver con la queja, sino que tiene que ver con la reconstrucción personal. Pero bueno, es que me parece impresionante esta interpretación que me has hecho. No es una interpretación, es una aclaración. O sea, me has dejado... No te lo tomes a mal. No me lo tomo a mal. Pero es que me parecía que era incorrecta la comparación que has hecho y tenía que corregirla. Me parece perfecto y yo... Ya sabes que te estimo mucho. O sea que... Pero que yo, con toda la humildad, la recibo, pero bueno... A otra persona que no estimara le dejaría pasar y le dejaría en el error. Pero a ti, como estimo, por ejemplo, a mis hijos o a una persona que yo quiera, si veo que están equivocados, trato de hacerles ver la luz. Si estoy equivocado yo, me gusta que me hagan a mí ver la luz. No, y es verdad que volviendo a Siempre es invierno, cuando la película empieza con una dejada, yo pensaba, qué difícil va a ser remontar esto. Qué difícil. Y además en un lugar tan poco amable como Bélgica. Sí, en un kebab, ¿no? Que claro. Es una cosa que me interesaba mucho, que se produjera esa secuencia en un espacio que es hostil un poco también, que no es agradable estéticamente, que es incluso culinariamente, ¿no? Es como de las escalas como más bajas, ¿no? De que uno puede elegir para estar, y de pronto te sucede un acontecimiento que es todo un arquitecto, es una cosa muy interesante.
cómo relacionamos emocionalmente los lugares al suceso que nos ha pasado, al estado emocional en el que estamos. Y cómo finalmente, él lo dice en un momento dado, un kebab puede ser una catedral si te ha sucedido algo importante allí, ¿no? Es que no, además es verdad que el kebab tiene mucha importancia. Hay varios primeros planos del kebab que son hirientes. Y es verdad. Y cuando aparecen esas patatas, que no entiendo cómo los belgas hacen esa reverencia, te produce un dolor infinito. Claro, está todo relacionado con la dejada. Sí, claro, todo sí, claro, el paisaje emocional devastado, ¿no? Que es... El otro día no me acuerdo qué periodista fue, pero me dijo, me he sentido muy identificado en ese momento porque había vivido él una situación similar también, que había estado en un kebab, no en el momento de la ruptura, sino posteriormente, y que todo ese entorno se le había como erigido en una especie de catástrofe emocional. Y a mí me gusta mucho que las catástrofes no sean, digamos, esta cosa de un tsunami o de un tal, o que la catástrofe no tiene por qué ser una riada o un tal. Una catástrofe puede ser simplemente por dentro, es decir, y son más graves. O sea, las otras son accidentes naturales. Cinematográficamente tienen mucha vistosidad, porque a la gente le gusta mucho que destroces cosas en las películas, que se rompan cosas, siempre desde la tradición. Es como hacer llorar haciendo putadas a niños. Es una cosa que se hacía en el cine cuando empezó. Y hubo gente con una cierta dignidad que dijeron, no se puede maltratar a niños en las películas porque es muy fácil que llore el público y no se puede romper tantas cosas porque eso, claro, a la gente le distrae y le entretiene mucho, pero no es arte. El arte debe ser sugerencia. Y tú, es que yo tengo la tomate, porque miras el té con tomate. Yo tengo la sensación de que eres un analista, no es que seas un analista político, es que eres un analista de todo. O sea, yo tengo la sensación de que no hay cosas que pase que no haya sido analizado. O sea, sí, o sea, analizas todo. Bueno, es nuestro trabajo también, ¿no? Somos escritores, cineastas, entonces no podemos caer en el error de tomar por válido cualquier cosa que es como costumbre, ¿no? O hábito, o rutina cinematográfica, o fórmula, por ejemplo. Yo fui a veces no, iba a decir el primero. Fui, digamos, uno de los primeros, creo, que alzó la voz y dijo, no se puede hacer películas de superhéroes constantemente porque incitan al fascismo. Y entonces hubo gente que me dijo, hombre, David, yo soy muy fan de Superman, de las primeras Supermanes, pero eran, digamos, los originales eran muy conscientes de que podían incitar al fascismo, que consiste... El fascismo no es ideológico, hay fascismo de izquierdas y de derechas, que es un error también habitual. Es tan fascista Stalin y Lenin como Hitler. Es lo mismo, y la gente no debe tener miedo en decirlo. Eso es muy necesario. Partamos de esa base. Pero dicho eso, el fascismo lo que es respuestas de soberbia individualista sobre problemas colectivos. Es decir, lo que no puede ser es que la inseguridad de una ciudad, Gotham, la resuelva un señor dando puñetazos, él solo, erigido en autoridad de tal. La respuesta debe ser colectiva. Sí. La respuesta debe ser de una sociedad que expulsa el mal de su sociedad, pero, por ejemplo, la respuesta al narcotráfico no puede ser que indiscriminadamente tú bombardees lanchas, sin preguntar y sin detener a la gente y sin darles permiso a decir quién soy. Soy a lo mejor una persona extorsionada para transportar una lancha. ¿Por qué? Porque soy un yonki. Yo he tenido un amigo mío en la cárcel porque era yonki, le llevaron a un viaje a Turquía, le trajeron con droga para poder pagar lo que debía y le pillaron, por supuesto, porque lo que hacen es que meten 3 y a 2 los entregan ellos mismos a la policía y pasa otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas lanchas es posible que haya gente extorsionada, ya dando por hecho que sean narcotraficantes. Es decir, gente que está obligada a transportar esa droga por sus circunstancias personales, económicas, etc. Y tú las estás matando indiscriminadamente sin preguntar quiénes son y sobre todo sin detenerlos, que es la cosa más fácil del mundo. Si tienes localizada una lancha y eres Estados Unidos, lo más fácil es detener una lancha. Bueno, eso es fascismo. Eso es fascismo. Y eso viene directamente relacionado con los superhéroes.
Pues que Entonces, llevamos una época, claro, ha habido estas, Marvel ha hecho como ediciones, sagas, eras, y llevamos 20 años así. Claro, estos 20 Claro, años por han supuesto. acabado, y además son fans muy enfadados porque se hagan interpretaciones de sus superhéroes, es cierto. Están muy enfadados. Sí, bueno, los eligen un poco como banderas, ¿no? Es un poco triste. Yo creo que debemos hacer un cine que contribuya a la convivencia, a la humanidad, al humanismo, a la tal. No, evidentemente no voy a ser quien para decirle a alguien que si le ofrecen. De hecho, a mí, por ejemplo, si me ofrecen hacer Superman, no sé, ya que sería 5, 6, 12, tal, pues seguramente diría que sí. Porque me haría como ilusión, incluso para mis familiares y amigos, poderles decir, por fin he hecho una película con dinero y con medios, ¿no? Y no sufriendo. Pero al mismo tiempo creo que la haría un poco distinta a como la hacen. Creo que la haría un poquito más afilada, un poco más... De hecho, los primeros Supermanes eran estupendos, claro, ¿no? Eran divertidos y tenían y se reían un poquito de Superman. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que el primer Superman lo escriben los dos guionistas de Bonnie and Clyde, y eso, si tú eres aficionado al cine y a la escritura, lo detectas. Es decir, Bonnie and Clyde es una película sobre dos rebeldes que quiebran la ley, y Superman está escrita por los mismos, Robert Benton, David Newman, y eso es interesante. Ahora, hechas las cosas sin pensar. Por eso todo venía a la respuesta de por qué analizo. Analizo porque las cosas hay que analizarlas. Somos responsables de la imagen que damos a la sociedad, somos responsables de lo que transmitimos con nuestras películas, con nuestros libros. Entonces, cuando retratamos a la sociedad o retratamos a un personaje, también queremos provocar un efecto en el que lo está viendo, ya sea el efecto de por qué hacen eso, por qué se comportan así, por qué tal, un efecto crítico, un efecto analítico, sí, también en la sociedad, ¿no? Y en esta película que hay esta mirada sobre el tiempo, ¿no? Sobre el fracaso amoroso que es acostarse con una mujer de 60 años, que es... ¿Cómo es? El fracaso amoroso. Hombre, hay una frase que dice, me tira una vieja. No, pero eso se refiere el personaje. Hay el momento para mí más bonito de la película, que es dos personas se acuestan, tienen una relación, y él inmediatamente, que esto es muy de hombres, inmediatamente después comienza a avergonzarse de que es una persona mayor. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con el fracaso. Esto lo que tiene que ver es con el qué dirán, que es una de las cosas que más condicionan la vida humana. Es decir, nosotros hacemos muchas cosas perseguidos por el qué dirán o cómo me van a ver si salgo con esta persona, si me dejo ver con esta persona, y esto es uno de los temas de Siempre es invierno, ¿no? Entonces, con David Verdaguer, una de las cosas que mejor lo pasamos es precisamente rodando ese día posterior en el que él, incluso con un amigo, reniega de la mujer con la que se ha acostado y le dice, no, tío, no sé qué pasó, al final me acosté con una vieja, cuando en realidad esa persona es la única persona con la que ha estado a gusto en los últimos tiempos. Y ahí es donde incide la película, en ese que dirán, pero no, la película no habla del fracaso amoroso, porque no, en el amor no hay éxito ni fracaso. ¿No hay en el amor éxito ni fracaso? El éxito y el fracaso es en el deporte. Si yo quiero ganar al Real Madrid y pierdo 2-0, he fracasado. Oh, pero es que tú, claro, pero somos simples, los demás somos simples. Los demás no son... Claro, yo entiendo. ¿Por qué? Que es el fracaso del amor es el dolor. Tú estás con una persona. Vamos a poner... ¿qué llamarías tu fracaso amoroso? ¿Una ruptura? Lo que le ha pasado al personaje de Verdaguer, que le dejan en un kebab por un cantante uruguayo. Eso no es un fracaso. No. Eso es una ruptura, es una separación. Es decir, tú estás con una persona porque la amas. Y ella está contigo porque te ama y quiere estar contigo. Cualquiera de esas dos personas, si encuentran a otra a la que aman más o quieren vivir esa aventura de amar a otro, cambiar, pueden seguir amándote, pero deciden dejar de convivir contigo, ¿no? Y en el caso del personaje de David Verdaguer pasa eso, pero eso no es un fracaso, porque tú has estado con esa persona, has tenido una historia de amor, has vivido esos momentos. Entonces lo que ocurre es que hay un distanciamiento, pero no es un fracaso porque tú has vivido la emoción. Sí. El fracaso es no vivir el amor. Sin amor,
Eso es fracaso, vivir sin enamorarte, vivir sin querer a nadie, sin querer a los demás, sin querer volver a enamorarte. Eso es el fracaso. El fracaso no es que una relación se rompa, eso lleva a la violencia. Toda esta violencia machista que tenemos es porque la gente interpreta el amor como en términos de éxito y fracaso. Entonces, como hay unos que no soportan el fracaso, acaban incluso ejecutando a sus parejas. Qué fuerte eso. En una cosa de la cobardía más absoluta. Pero yo creo que tenemos la obligatoriedad de no presentarlo como éxito y fracaso, sino todo lo contrario. Es dos personas autónomas y independientes están juntas. Maravilloso. Dos personas autónomas e independientes deciden, o uno de ellos decide no continuar. Perfecto. Respeto, ¿no? No, es que sí que eres gurú, David. Que no, tienes que no teorías soy gurú. para todo. Tienes teorías, teorías que guían, que no te guían. Ojalá guiaran más. No, yo siempre lo he dicho, digo, hay que hablarle a la gente de las cosas como son y tratar de no caer en el error de tener pereza para discutirle a la gente las cosas que a veces te dicen, ¿no? Yo no tengo pereza en discutir con cualquier persona. Yo me he encontrado con muchísima gente que piensa ideológicamente lo contrario que yo y jamás me habrán visto rehuir la conversación o rehuir la disputa. Incluso en este momento. Yo he tenido a veces situaciones un poco comprometidas porque me he encontrado gente o por la calle o en el mercado o en el barrio, no sé qué, que te dicen algo ideológico, a veces incluso faltón, pensando, caricaturizándote a mí, caricaturizándome como una persona de izquierdas, que yo no soy una persona, una caricatura de un izquierdista, no, yo soy una persona que tiene las ideas bastante complejas, las ideas bastante confusas en ciertos momentos, pero tengo cosas que a lo mejor podrían pasar por ser conservadoras y cosas que pasan por ser progresistas, pero yo no me considero una viñeta caricaturesca de un izquierdista porque no lo soy. Entonces no admito que nadie me diga rojo o no sé qué, no sé cuántos, porque no es cierto. No, me encanta eso porque entonces paras y dices, no, le voy a... No, y siempre les digo, ¿por qué dices eso? O una señora que una vez me dijo, pues si tanto te gustan los inmigrantes, porque debía haber leído algo mío, haber oído algo mío, le habían dicho algo, si tanto te gustan los inmigrantes, llévatelos a tu casa. Que es una cosa que parece que dicen mucho. Y yo le dije, hombre, señora, ¿por qué dice usted eso? Y me dijo, no, porque tal, como defendéis tanto a los inmigrantes. Y dije, no, pero señora, vamos a ver. Digo, usted y yo estamos de acuerdo en una cosa. Ninguno de los dos queremos llenar nuestra casa de inmigrantes. O sea, no queremos. Vivimos en nuestra casa con nuestros familiares. Tenemos derecho a ello, además. Me dijo, sí, ¿está usted de acuerdo? Sí. Y que la diferencia entre usted y yo es que a usted no le importa que les pisen la cabeza. Y a mí sí me importa. Yo no quiero que mi país maltrate a gente como país, porque es una vergüenza para España. Es una vergüenza que 30 y tantos o no sé cuántos africanos que intentaban saltar una valla fueran asesinados en el salto. Entonces debía ser aquella época. Yo dije, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo no puedo tolerar eso. Yo no puedo tolerar que estén en centros de internamiento personas que no han cometido ningún delito. Yo no puedo tolerar que se pisotee los derechos humanos. No lo puedo tolerar. Usted sí, yo no. Oh, pero qué energía y entonces tiene. Ella me dijo, yo tampoco. Y dije, pues entonces nos parecemos mucho más. No sé por qué falta usted al respeto a una persona. Tienes bueno, antes le decía, te voy a preguntar... Qué serio estoy, ¿no? Todo esto se perdona, salva. Es una ramificación de ideas que me parece maravillosa. O sea, me No, quedo... a ver, estos chicos que hay ahora como muy ultras y tal, yo creo que no hay que... O sea, son gente majísima, son chavales, muchos universitarios, son tal, hay que charlar con ellos y hay que estar dispuestos a decir, a ver, ¿cómo veis las cosas? ¿Por dónde creéis que va esto? ¿En qué se equivoca un gobierno, otro y tal? Y se puede discutir y se puede hablar con todo el mundo. O sea, que tú crees que este momento de polarización y de gente joven, entre los chicos Vox es la primera fuerza y entre las chicas la segunda, ¿eso tiene... ¿cuál es la evolución que tú le ves? Pues no insultarse unos a otros y sentarse y charlar y decir, bueno, ¿por dónde veis que se puede solucionar? Son jóvenes, tienen la suerte que tienen toda la vida por delante, la energía. Quizá con un anciano es más difícil
cambiarle sus ideas. Pero un joven es una persona que yo creo que es todavía esponjoso, que le entran ideas. Entonces hay que charlar, sentarse, escucharles, no insultarse, no ponerse calificativos, no llamarse generación tal contra generación tal, blancos contra azules, negros, ¿no? Rojos contra no sé qué. Es que no entiendo. Las personas no somos una bandera, no somos una camiseta, no somos... O sea, a mí me molesta cuando la gente dice por ejemplo, los mayores de 50 o los del cine, por ejemplo, me molesta porque digo, pero los del cine... O los boomers están forrados y los Claro, ¿qué tengo yo que ver con Brad Pitt? Y los dos nos dedicamos al cine, pero él tiene unas condiciones de vida muy distintas a las mías. Totalmente. Bueno, estábamos hablando de la energía. Ya me gustaría parecerme más, por cierto. Hombre, es que menuda fantasía. Es mayor que yo. Sí, Brad Pitt, porque me acuerdo que en un festival de Málaga, Blanca Portillo dijo que tenía la misma edad de Brad Pitt, Blanca, pero que habían tenido distinta suerte. Claro, se refería a lo físico, decía que a él, claro, a ella tenía que haber como superado todos los... Yo creo que Blanca Portillo tiene mucha suerte porque tiene mucho talento en el oficio al que hace. No, hay mucha inteligencia y ella dice, bueno, claro, yo he tenido suerte. Que superar en la lotería, los prejuicios que hay sobre mi aspecto. Claro, en la lotería genética. En la lotería esta genética. Pero bueno, este programa lo patrocina Kaiku Café Latte y yo te hago la pregunta sobre tu energía. ¿Y de dónde sacas tú tu energía? ¿Qué tipo de energía tiene David Trueba? No lo sé. Es como vitalismo, ¿no? Soy una persona bastante alegre, soy una persona muy firme. Soy una persona que, por ejemplo, siempre he considerado que ni debes celebrar mucho un éxito, ni debes maldecir mucho el fracaso, sino que son dos accidentes laborales de los cuales uno se debe recuperar al día siguiente y ponerse en marcha otra vez. Y como director, que antes me decías que eras un director con una energía inagotable, ¿cómo es eso? Bueno, mis compañeros de equipo siempre me dicen como que no me perciben nunca cansado, que siempre hay mucha... tal, porque me gusta el trabajo que hago y por lo tanto no encuentro, digamos, motivo para fatigarme con él, aunque a veces físicamente puedas estar fatigado, pero en general tiras, ¿no?, para adelante y soy bastante resistente, ¿no?, pese a no tener a lo mejor unas condiciones físicas de gran volumen ni de gran masa muscular, pero sí que por dentro va un corredor de fondo, yo creo, ¿no? Bueno, en la película hay una frase que dice Verdaguer sobre que España es un país en el que las profesiones relacionadas con el arte no se consideran una profesión. ¿A ti te ha pesado ser director y guionista y escritor? No, a mí no. Yo he tenido mucha suerte y me ha ido muy bien. Pero he tenido amigos, por ejemplo, en ballets, he tenido amigos en el mundo de la escultura, he tenido incluso un hermano escultor que han tenido que vivir de otras cosas porque era imposible. Sí. Imposible. Entonces, yo he tenido una amiga bailarina que se tuvo que ir a Roma porque en España no hay compañías en cada región, por ejemplo, en cada comunidad autónoma no hay una compañía de ballet, que sería lo normal, igual que tienen colocados a todos sus amigotes en otras cosas, ¿no? Aquí se usan expresiones como vivir del cuento, ¿no?, a la gente que vive de las compañías de teatro. Yo creo que lo normal sería que todas las comunidades autónomas tuvieran un teatro nacional, como tiene Cataluña o como tienen ¿no?, compañías nacionales en el sentido regionales, autonómicas, que les den el nombre que quieran, porque tiene que haber cantera de actores, tiene que haber cantera de creadores, de artistas plásticos. Esto que sería lo natural, y es lo natural en Alemania, en Suiza, en Francia, en Italia, en Inglaterra. En cambio, no es natural en España y no se hace, y por lo tanto eso significa que en España no existe un prestigio, una valoración de las profesiones artísticas. Pero no lo digo por mí, precisamente yo me siento muy valorado y además me he sentido siempre una persona con mucho éxito porque he podido vivir. Has hecho lo que has querido. Aseadamente de las vocaciones que tenía cuando tenía 14 años. Qué bonito, vivir aseadamente. Eso es una cosa preciosa. ¿Y cuál es la próxima película? Aseadamente. Vivir aseadamente. Eso es una manera muy sobria de decir vivir con dignidad. La próxima no sé, bueno, ya veremos. Las películas un poco, a veces lo digo, no son tanto la que tú quieres hacer como la que tú puedes hacer. Entonces
a veces tienes un material que quieres hacer y se ponen las cosas un poco en contra y tienes que aparcarlo durante un tiempo, guardarlo y hacer otra cosa. Entonces, muchas veces se te cruzan los proyectos, ¿no? Mira, te veo más filósofo que nunca. Joder. O sea, de verdad, Amaya tiene razón. O sea, estás yendo hacia la santidad. Hombre, eso estaría bien, ¿te imaginas? Que se me hacen santos súbito. No, pero... Hay que morirse para ser santo y yo no tengo intención. Es imposible acabar una entrevista con Trueba porque es que da titulares después de titulares después de titulares. Bueno, pues lo vamos a dejar te aquí. lo agradezco, pero no. O sea, no, que de verdad no. Simplemente creo que falta un poco de observación y pausa, ¿no? Vivimos muy acelerados, muy superficialmente la vida. Entonces todo le decimos sí, no, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Esto que hacemos ahora, ¿no? Un poquito más, ¿no? Un poquito más de elaboración mental a todo. Me ha gustado mucho la idea de la hibernación. Me parece que es una película que tiene muchas ramas. Es una película llena de ramificaciones. Siempre es invierno. Que se ¿Tú vas a verla otra vez? Yo voy a verla otra vez porque creo que no la he entendido. Debes ir a verla otra Pero vez. a mí me pasa que yo no entiendo las películas a la primera. Pero por supuesto. Entonces muchas veces tengo la sensación de tengo que volver a verla porque no la he entendido. Yo siempre a los actores, cuando a una película se la enseño, a ser posible, a los protagonistas, se la suelo enseñar cuando todavía está sin acabar, desarmada, y les digo, te la enseño ahora para que te vayas haciendo la idea. Y luego ya cuando esté acabada la puedas ver. Claro, entiendo. Yo ahora leo muchísimos libros que leí entre los 14 y los 30 y los vuelvo a leer y digo, ¿qué lector más bobo era yo? Bueno, claro, yo cuando Porque volví me di a cuenta leer... de que había perdido cosas importantísimas. Totalmente. De esos libros. O sea, yo creo que hay que volver a leer todo, pero claro, luego siento la pena de que me he quedado sin leer muchas cosas o sin ver muchas cosas. Estoy de acuerdo. Pero quizá por eso vivimos en una catarata de demasiadas cosas y a todas las vemos superficialmente. Y antes comprábamos un disco y lo oíamos durante un mes y teníamos una relación con esa música, con ese autor, con esa cantante. Y ahora es como hay demasiadas cosas y falta un poco la... Bueno, yo ayer entré en una librería y tuve pánico porque dije, no conozco lo que es. Claro. Entonces me salí. Pero hay que ser selectivo. O sea, yo creo que antes que nada hay que ser selectivo. Saber que no puede llegarte todo. No puedes. Y tienes que ir poco a poco. Y habrá un amigo tuyo que lea otra cosa y te diga. Y te digan, yo necesito que me pase eso. Bueno, vamos a terminar aquí porque David Trueba es inagotable. Totalmente. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Y nada, que mucha suerte. Te veré el año que viene o el siguiente en tu siguiente película. Eso espero, que sigamos en la brecha. Que sigamos en la brecha. Se decía antes, ¿te acuerdas? En la brecha. Está bonito esa expresión. Es bonita. La brecha. Vamos a cerrar la script por esta semana porque es un problema que tengo yo. Muchísimas gracias, David. Hasta la semana que viene.